12 del mediodía con 29 minutos, móvil en vivo, Florencia, adelante. Marcelo, sí, para cerrar nos venimos hasta aquí, hasta la central sindical de FENAPES Maldonado, porque acaba de llegar Álvaro Ferreira, que también es representante de FENAPES, y nos va a conversar sobre, porque minutos nada más iban a estar brindando una conferencia de prensa sobre una postura también sobre el ajuste del presupuesto nacional. Bueno, antes que nada, gracias por recibirnos, por adelantarse también a esta nota antes de la conferencia y cuéntenos el equipo que acompaña aquí. Bien, buenos días, muchas gracias por venir. Estamos con la compañera Samantha Carlos y con el compañero Andrés Bentancor y bueno, el que habla Álvaro Ferreira. Y pensamos hacer esta conferencia de prensa para explicar la situación del departamento de Maldonado en estos momentos a nivel de la enseñanza secundaria y para explicar también las razones por las cuales mañana realizamos un paro de 24 horas con una enorme, gigantesca concentración en Montevideo, respetando obviamente las medidas sanitarias, en donde el principal reclamo obviamente es el tema de los recortes que se están pensando, que se están proyectando para la enseñanza pública en general y para la secundaria en particular, en donde, bueno, que entendemos que el sistema público de enseñanza media se va a ver muy deteriorado, el trabajo de las profesoras y los profesores, pero sobre todo las condiciones de estudio de nuestros y nuestras estudiantes, que es lo que más nos preocupa. Recortes que se van a ver implementados en varios aspectos de nuestro sistema educativo y los cuales, bueno, rechazamos. Planteamos que la población se entere, planteamos que la población se integre a esta reivindicación porque son los hijos y las hijas de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras, de nuestros desocupados y desocupadas, y en ese sentido consideramos que es muy importante que la FENAPES, el sindicato de profesoras y profesores, extienda este reclamo y se comunique con la población, planteando básicamente que en nuestro departamento, en Maldonado, con los recortes que se vienen implementando, hay un liceo de tamaño mediano que va a desaparecer. No un liceo físico, sino un liceo desde el punto de vista de la cantidad de grupos que van a desaparecer. ¿Es porque se reunifican algunos grupos? No, porque se recortan los grupos. Hay algunos grupos, algunos liceos del departamento. Estamos hablando de que el departamento tiene 13 liceos, si no recuerdo mal, ¿no? Tenemos 8 en la zona de Maldonado, exacto. Tenemos 2 en San Carlos, 1 en Aiguá y 2 en la zona este, 1 en Piriápolis y Pan de Azúcar. Y con los recortes que se vienen implementando, si nosotros hacemos un balance general, hay un liceo que va a desaparecer. ¿Y cuál es la situación de los liceos nocturnos y sus clases? Si querés, paso así, intervenimos todos. Sí, bueno, al respecto agradezco la posibilidad de hablar de ese tema que es muy sensible para todos y que significa desde luego el involucramiento a la culminación del ciclo para estudiantes con condiciones laborales y con familias ya formadas. En determinado momento se nos anunció que esos liceos desaparecerían, pasarían en realidad a formar parte de un sistema de libre asistido, lo que nos preocupa profundamente porque el nexo y la relación educativa con el docente se pierde y las posibilidades siempre van a ser menos. Los últimos anuncios son que, bueno, no será así, efectivamente, no por el 2021. Tememos que eso esté en el horizonte de las expectativas del Consejo. También nos preocupa porque esta mañana misma hemos recibido el anuncio en nuestro Liceo 1 de San Carlos que es recortado el plan de tutorías y la recepción de alimento y de materiales para los estudiantes más carenciados, cuando esa necesidad, sabemos, es muy acuciante. Y bueno, son dos cuestiones que nos preocupan en gran forma, sumado a lo que el compañero Álvaro nos decía de la disminución de los grupos a nivel departamental, que va a significar desde luego la concentración de más estudiantes por grupo y, lógicamente, el deterioro de la labor educativa. ¿Están esperando alguna respuesta después a corto plazo? Porque después, digamos, viene el paro, pero ¿cómo se sigue? ¿Qué respuesta tangible esperan en este caso? Bueno, buen día a toda la teleaudiencia. Nuestro sindicato ha sido muy claro en ese aspecto, ha solicitado en reiteradas ocasiones ámbitos de negociación bipartita que están incluidos en la ley 18.508, ley de negociación colectiva para públicos. El Consejo de Educación Secundaria ha sido reacio a esta situación y de hecho esto ha motivado en el departamento de Maldonado que nosotros nos hayamos enterado de esta situación vía Consejo de Educación Secundaria por su página oficial. Nosotros en años anteriores teníamos reuniones previas
con la inspección de instituto del liceo, así como con la inspección regional. Este año esos ámbitos no se dieron, se ha tratado de recortar los ámbitos de negociación y, como decía Álvaro y lo reafirmaba Samantha, eso ha provocado que en el departamento, un departamento que además tiene una característica que no les voy a explicar a todos los ciudadanos de acá, es el crecimiento demográfico por encima de la media histórica del Uruguay, y este año donde se espera que el turismo, lamentablemente por el cierre de frontera, sea prácticamente solo interno, muchos uruguayos van a venir a trabajar a esta zona y luego se quedan, ya lo sabemos, lo vivimos año a año, y el Consejo de Educación Secundaria, por sí y ante sí, decidió recortar, como bien decía Álvaro, 12 grupos en este momento, que eso implica un liceo. El Liceo 3, por ejemplo, de Maldonado, tiene 12 grupos, 6 grupos en la mañana y 6 grupos en la tarde. Hoy, metafóricamente, podríamos decir que el Liceo 3 de Maldonado cierra. Y sin embargo, hace años, no de esta administración, sino ya hace por lo menos 5 o 6 años, venimos diciendo, Maldonado necesita en la capital un liceo más, necesita un liceo más San Carlos, y la zona oeste de Maldonado necesita un liceo más. Y sin embargo el Consejo de Educación Secundaria reduce la cantidad de liceos y promueve lo que contaban los compañeros, reducción de la calidad educativa, superpoblación por grupo, que además es un año donde no debería promoverse la superpoblación por grupos, porque estamos en un año de pandemia y nada dice a futuro que la pandemia va a desaparecer. De hecho, estamos en el peor momento de la pandemia. Esto implicaría que el año que viene tal vez debemos trabajar de nuevo con grupos reducidos, partidos a la mitad. Por lo tanto, para alcanzar los 185 días famosos que el Consejo Directivo Central ha promovido, debería empezar el 1 de enero y terminar el 31 de diciembre, todos los días clase, y eso es inviable. Por lo tanto, lo que ha hecho el Consejo es retasear la educación pública, retasear a los estudiantes, brindarle peor calidad educativa y en Maldonado además cerrar un liceo. Bueno, muchas gracias a los tres por su tiempo, estaremos siguiendo este tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, Marcelo, desde aquí entonces nos despedimos y nos volveremos a encontrar mañana para seguir compartiendo más información. Impecable, Florencia. Muchísimas gracias. Gracias a los tres entrevistados, representantes de FENAPES. Gracias también a Marcelo Biurrum por el trabajo en cámara. Le mandamos un beso grande a ustedes dos. Gracias por el trabajo de este día y será hasta mañana. Evidentemente, digo, acá es un tema muy importante, el de la educación. Seguramente muchos padres hayan quedado un poco expectantes y viendo como que les falta información a ver qué va a pasar efectivamente con estos recortes. Lo que está diciendo FENAPES no deja de ser un tema serio. Vamos a encomendar a nuestra producción poder entrevistar a Robert Silva, presidente de la ANEP, para separar la paja del trigo y decir claramente cuál es el alcance de estas medidas y qué cabida, qué lugar tienen estos reclamos de, en este caso, los profesores de educación secundaria. Hay otros reclamos vinculados a la educación, pero, se nos ocurre que con la palabra del uno, de la educación, independientemente del ministro de Educación y Cultura, en el caso de Robert Silva, presidente de la Administración Nacional de la Educación Pública, podemos contextualizar y delimitar bien estos aspectos que, sin lugar a dudas, son muy importantes para toda la comunidad. Nada más, hasta aquí hemos llegado. Gracias por habernos acompañado. Les deseamos una muy buena jornada. Gracias a todos quienes nos han enviado mensajes. Por favor, insistimos en el cuidado individual, en la responsabilidad de cada uno. Usemos barbijo, mantengamos la distancia física de 2 metros y lavarnos las manos con jabón de manera frecuente nos ayuda a prevenir el virus del COVID-19 y cualquier otro tipo de microbios, virus y bacterias, o sea que es una barrera natural que podemos incorporar como hábito saludable. Que pasen muy bien, hasta mañana.